Bueno, hoy tengo una partida que es paradigmática al momento de estudiar ataques. La misma data del año 1990 y se jugó en el match por el título mundial entre Garry Kasparov, quien iba con blancas, y su retador, Anatoly Karpov, quien en esta partida iba de negras. Y digo que esta partida es paradigmática porque muestra a las claras todo el proceso de gestación y ejecución del ataque blanco frente al rey negro. A ver, cuando hablamos de ataque en el ajedrez, hacemos referencia a aquella estrategia dirigida a dar jaque mate al rey enemigo, en el mejor de los casos, o si se puede, dicha estrategia estará dirigida a obtener una ventaja de tipo posicional o material a largo plazo a través del uso de la amenaza al rey rival. ¿Se entiende? Naturalmente se trata de un proceso. Por un lado tenemos el llamado la evolución del ataque. Esto implica el traer nuestras piezas en cantidades suficientes hacia posiciones agresivas, y cuando la ejecución de dicho ataque fuera posible en el momento idóneo, sobrevendrá otra etapa denominada de la revolución en el ataque. Esto implica el poner en ejecución y con ímpetu y fuerza nuestras piezas en contra de la posición enemiga, que como dije, todo este proceso tiene como fin el dar jaque mate, o en su caso, el llegar a obtener una ventaja de tipo estática a largo plazo. Bueno, en esta partida intentaremos ver todo este proceso y cómo es que el mismo se ha llevado a cabo, así que sin más, comencemos. El juego comenzó con una apertura española: E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, A6, variante Morphy. El alfil blanco tras A6 retrocede a A4, a lo que le sigue caballo F6, amenazando a capturar el peón de E4 a la siguiente. Esta amenaza puede ser respondida de distintas maneras. Una es con peón D3, otra es con caballo C3, y otra, que es un poco más teórica, implica el enrocarse de blancas. Si fue eso lo que se hizo en la partida. Y que tras caballo por E5 le seguiría un torre E1 amenazando capturar el peón de E5 a la siguiente. La verdad es que Karpov ahora decidió mover algo un poco más modesto y no tomar inmediatamente en E5, sino que decidió mover alfil E7. Torre 1 movió Kasparov protegiendo su peón de E4. B5 movieron las negras profundizando la neutralización del alfil blanco, el cual se retiró hasta B3. D6 movió el negro. C3 movió el blanco dándole un eventual casillero de salida a su propio alfil frente a agresiones que pudiera sufrir con el caballo si es que se viene este al casillero de A5. Sí, igualmente, vale decir que estratégicamente hablando, en la apertura española suele ser muy común, como plan, que el alfil blanco busque encasillarse en C2, ya que desde ese casillero atacará con rayos X el enroque enemigo. Obviamente, se espera que el blanco más temprano que tarde ataque con peones centrales y simplifique su centro de modo de poder liberar el paso de su alfil hasta el enroque enemigo. Sí, bueno, ahora las negras se enrocan y peón H3 movieron las blancas, previniendo que tanto el alfil de C8 como el caballo de F6 vengan a molestar al casillero de G4. Alfil B7 movieron las negras, mejorando por ende la posición de su alfil. Y ahora sí, D4 movió Kasparov atacando el centro. Torre E8 respondió Karpov con la idea de activar su torre en la columna D, luego de intentar llevar su alfil hacia F8, el cual en muchas líneas luego buscará enfianchetarse sobre el casillero de G7 dándole mayor seguridad a su rey. Caballo B D2 movieron las blancas, alfil F8 las negras, y ahora A4
movió el blanco, proponiendo cambiar peones e intentando generar alguna debilidad en el flanco de dama. H6, mueve el negro, alfil C2, mueve Kasparov, y ahora Karpov decidió capturar en D4, ¿sí? Especulando un poco con la presión que luego se ejercerá sobre el peón de E4, ¿sí? Que actualmente se encuentra insuficientemente defendido. ¿Sí? Ahora Kasparov recaptura con el peón de C. Claro que no recapturó con caballo, ya que podría haber sufrido algún reposicionamiento de parte del caballo negro en calidad de puesto avanzado sobre el casillero de D5, ¿sí? Lo cual podría volverse sumamente molesto para el blanco. Y ahora Karpov movió su caballo a B4, ¿sí? Amenazando capturar el alfil de C2 y liberando el poder de su alfil que se encuentra sobre B7. Alfil B1, movió el blanco, y C5 movió el negro. Si lo que en realidad buscan las negras con C5 es que el peón de D capture el peón de C, y luego tras la recaptura del negro con el peón de D, se pueda permitir el salto del caballo al casillero de D3, de modo de o ganar la pareja de alfiles, o si alfil por caballo, cuando la dama blanca recapture, luego podrán presionar con más fuerza el peón de D4. ¿Se entiende? Bueno, esto fue percibido por Kasparov, y por ese motivo mejor optó por mover peón D5. La verdad es que este movimiento no es muy bueno. Si por un lado podemos ver que bloquea la actividad de su propio alfil de D1, y por el otro lado deja un casillero grande como una casa, como es el de D5, desde donde podrá reubicar, las negras podrán reubicar su caballo para volverse luego sumamente molesto. Otro punto que no es menor es que si ahora el alfil de F8 opta por enfianchetarse, la diagonal más importante le quedará a su favor. ¿Sí? Por eso es que ahora el negro mueve caballo D7. ¿Sí? Podemos ver cómo el blanco poco a poco se va llenando de debilidades en su centro. Tanto el caballo negro como el alfil están atacando el peón de D5, y si el negro mueve ahora F5, dicha estructura de peones, si bien en estos momentos le está dando gran ventaja de espacio al blanco, si no se maniobra correctamente o si se juega pasivo, dicha posición podría a la larga colapsar. Asimismo, si vemos un poco la posición de cada pieza blanca, vemos que las más importantes están, a excepción del caballo, en F3, todas las demás muy pasivas sobre la fila 1 y 2. De veras que resulta necesario activar sus piezas y organizar un ataque. Sorpresivamente, a partir de ahora es que Kasparov se decide por iniciar con la primera fase del ataque. Torre A3. ¿Sí? Vemos que empieza con torre A3, ¿sí? Tratándose de una idea muy interesante, activando una torre que estaba en primera fila, haciendo nada, y activándola ahora por la tercera. ¿Sí? F5 mueve Karpov, intentando dominar el centro blanco. Y ahora torre A, E3, mueve Kasparov, simplemente ubicándola en la lucha por la columna frente a la torre de E8. De momento esto no es tan importante en el ataque, aunque sí es parte del mismo. Caballo F6, mueven las negras, y ahora caballo H2, mueven las blancas. Sí, debo decir al respecto que este movimiento parece un simple movimiento pasivo, sí, incluso parece hasta concesivo, pero en realidad es un muy buen movimiento, ya que le abre camino de salida tanto a la dama blanca y le deja espacio a la torre para que pueda subir, ¿sí? Y atacar al rey negro. Rey H8. Hacen las negras en este momento, un poco anticipándose a cualquier clavada que pudiera venir si la torre ahora se viene a G3 y luego el alfil capturase el peón de H5.
Sí, la verdad es que este tipo de movimientos, denominado profilácticos, los veremos muy seguido en el marco de un ataque. Es que cuando se viene un ataque, se espera un buen ejercicio de la defensa, y en eso Karpov se destacaba. Recomiendo mucho ver las partidas de Karpov. B3 mueven las blancas, activando la diagonal hacia el rey contrario. Peón por, mueven las negras. Bueno, aquí en realidad se produce un intercambio de peones. Karpov busca cierto contrajuego por el flanco de dama. Es más, con peón C4, que realiza ahora Karpov, le dice, bueno, capturame el peón, así yo luego activo mi torre. Y lo cierto es que Kasparov no se despista del ataque en ciernes. Por eso es que mueve alfil B2, activando su alfil. F por E4 mueve ahora el negro. Y caballo por D5. Perdón, por D4. Entregando el peón, el cual ahora es capturado por Karpov. ¿Sí? Caballo F por D5. Torre G3 mueven ahora las blancas. ¿Sí? Ya se va viendo cómo el ataque muestra su cara visible. Queda claro que la idea de Kasparov es llevar todas sus piezas a posiciones agresivas. Esto se hace de manera gradual y paulatina. Siempre hemos de traer el material suficiente antes de ejecutar dicho ataque. Torre E6 mueve las negras, otro movimiento profiláctico. Intenta evitar dama H5 y luego dama por H6. Sí, Karpov se anticipa a dicho ataque. Y por ello las blancas ahora mueven caballo G4, activándolo hacia posiciones más agresivas. Lamentablemente Karpov ahora se equivoca. Dama E8. Sí, quiso venir con su dama a la defensa, pero sin quererlo dejó su dama en una columna abierta desde donde podrá ahora recibir ataques tácticos. De hecho, esto posibilitó que Kasparov, ya con suficiente material y todas sus piezas muy activas, pudiera comenzar la segunda etapa del ataque, denominado de la revolución del ataque. Veamos, caballo por H6. Si aparentemente este movimiento obliga al negro a capturar con torre, pero claro, si torre por H6, le seguirá caballo por D6. Y después de caballo, como he dicho, contra D6, surge un ataque táctico en contra de la dama negra. Esta, si se mueve, debe tratar de evitar un jaque doble en el casillero de F7, por lo que si dama D7, le seguirá dama G4, entrando al ataque y ganando, ya que si dama por dama, le sigue caballo F7, jaque, rey G8, única, y caballo por H6, jaque, G por H6, ahora torre por dama, jaque, y veamos que la misma solo se puede ir a F7, ¿sí? Veamos que el rey solo se puede ir a F7, única, ¿sí? Alfil G6, jaque, rey G8, alfil F5, jaque, descubierto por parte de la torre, rey F7, única, alfil E6, jaque, y el rey solo se puede ir a la columna D, ¿sí? Tanto a E7 como E8, por lo que luego el alfil podría comer tanto el caballo y luego el alfil de B7 a la próxima, ganando material decisivamente. ¿Sí? Bueno, por eso vemos que dama de 8 fue un movimiento malo. ¿Sí? Vemos cómo posibilitó, tras la evolución de nuestro ataque, cómo ahora Kasparov se puede concentrar en la revolución. Por eso el negro no tomó el caballo, mejor decidió generar contrajuego por el flanco de dama. Movió ahora peón C3. ¿Sí? A lo que Garry Kasparov respondió con caballo F5, entregando su alfil.
Ahora C por alfil, ¿sí? Dama G4, mueven las blancas, ya que ahora sí puede venir con otra pieza al ataque. Ya cuando se tiene el suficiente material atacando, da igual perder material por otras latitudes, siempre y cuando tengamos un ataque efectivo en ciernes. Alfil C8, mueven las negras, y ahora dama H4, jaque. Torre H6, mueven las negras, ¿sí? Devolviendo material. De otra manera hubiera sido peor. Veamos si rey G8, ¿sí? Si en vez de tapar con torre hubieran movido su rey a G8 con rey H2 por parte de las blancas y luego caballo G5, a la siguiente, ¿sí? Venía un jaque mate imparable, inevitable. Sí, fue por ese motivo que mejor las negras prefirieron tapar con torre, como he dicho, devolviendo material. Caballo por H6, G por H6, rey H2 ahora, buen movimiento, evitando cualquier entrada con jaque. Ahora dama E5, mueven las negras, clavando la torre de G3, aunque habilitó otra entrada con el caballo. ¿Sí? Caballo G5. Si ahora dama por torre E1, le seguirá caballo F7, jaque mate. ¿Sí? Vemos que la dama negra no puede tomar la torre de E1. ¿Sí? Porque le sobrevendrá un jaque mate. Por eso es que mueven su dama F6. Y ahora Kasparov movió su torre a E8, incorporando todo su material al ataque. Vemos que solo hay dos defensores, ¿sí? Por parte del negro, y el rey y un rey negro muy pero muy vulnerable. ¿Sí? Ahora las negras traen un defensor más, alfil F5, y tras alfil F5 le siguió dama por H6, jaque. Si vemos que el alfil negro de F8 no puede capturar, sino que debe capturar con dama, ¿sí? Único movimiento. Dama por H6. ¿Sí? A lo que le siguió caballo F7, jaque, y el rey única a H7. ¿Sí? Ahora alfil por F5, jaque, dama G6, única, tapando y entregando su dama, alfil por G6, jaque, rey G7, mueven las negras, y ahora torre por A8, ¿sí? Imponiéndose con ventaja material. Realmente no por nada Kasparov es y fue el mejor en el ataque. Bueno, la partida no duró mucho más, si la ventaja ya es decisiva en favor de Kasparov. ¿Sí? Sigamos, alfil E7, movieron las negras, torre B8, movieron las blancas, A5, protegiendo a su caballo, alfil E4, mueven las blancas, rey por F7 y tras alfil por D5, bueno, se impuso el decoro y Karpov se rindió. ¿Sí? Muy buena partida. Lo importante entonces es recordar que cuando hablamos de ataques, el mismo se trata de un proceso que consta de dos etapas. Una primera etapa denominada de evolución, en la cual se busca poner el suficiente material en posiciones agresivas, seguido de una segunda fase denominada de la revolución del ataque, que consiste en descargar dicha posición sobre el rey enemigo. Si espero que hayan disfrutado este análisis, tanto como yo. Suscríbanse, así me ayudan a crecer el canal. Dejen sus comentarios y bueno, será hasta la próxima.